Se sabe que las pirámides son recreaciones de las montañas sagradas, que a su vez tienen una interconexión con las deidades que viven en el cielo. Estas pirámides, a través del fuego, a través del incienso, va a ser la conexión que van a tener los seres humanos con los dioses. Nos encontramos en la zona arqueológica de Santa Cecilia Acatitlán, misma que se encuentra ubicada en el pueblo del mismo nombre, Santa Cecilia Acatitlán, en el municipio de Tlalnepantla de Baz, en el Estado de México. Estamos en un lugar muy importante que se refiere a la fundación de una ciudad prehispánica de la cultura tolteca chichimeca. Originalmente o en época prehispánica solamente era Acatitlán, significa lugar entre las cañas o el lugar abundante de cañas. Esta zona arqueológica de Santa Cecilia Acatitlán tiene su origen en la ciudad hermana de Tenayuca, Ostopolco. Tenayuca fue una de las primeras ciudades construidas por los toltecas chichimecas, dirigidos por su rey gobernante Xolotl, quien en el año de 1180-1200 después de Cristo llegan aquí a la Cuenca de México provenientes de la zona norteña, entre las regiones de Zacatecas y más hacia el norte, grupos que llegaron a asentarse aquí buscando mejores condiciones de vida. Llegaron a la ciudad de Tula, la vieron totalmente ya abandonada y procedieron a irse adentrando hacia lo que es la Cuenca de México. Los grupos de los llamados toltecas chichimecas, toltecas porque se van compenetrando, se van integrando con los restos de familias toltecas que subsistieron después de la caída de la ciudad de Tula, se unen con estas familias y crean ese nombre con el que se le conoce a este grupo, toltecas chichimecas. Van a dar pie a lo que nosotros vamos a conocer como fundaciones nuevas. Entre ellas sabemos que los toltecas chichimecas van a dar origen al reino de Xaltocan, van a dar origen también al reino de Azcapotzalco y también van a tener un vínculo muy especial con la ciudad de Culhuacán, en donde en alguna ocasión estuvo uno de los linajes reinantes de Tula a través de un gobernante que se llamó Seacal Topiltzin-Quetzalcoatl. Este gobernante, que al mismo tiempo era sacerdote, Xolotl tuvo la visión de casar a una de sus hijas con este gobernante para establecer un linaje gobernante muy importante y de esta manera ir estableciendo el famoso Chichimecatlali, que es el reino de los toltecas chichimecas en toda la Cuenca de México. Posteriormente, entre ese tiempo, entre 1250 después de Cristo a 1300, empiezan a fundar pequeñas ciudades, entre ellas lo que tenemos aquí, Santa Cecilia Acatitlán, o bien Acatitlán como se conocía en aquella época, y de la cual tenemos como resultado esta estructura piramidal que se encuentra al fondo de mí. De ahí radica su importancia, ya que no todas las ciudades que eran importantes podían tener una pirámide de esta magnitud, en la cual fue creciendo desde el periodo de 1300 hacia la llegada de los españoles, que es cuando se abandona el lugar. Una de las capacidades que caracterizaba al caudillo Xolotl es la gran tenacidad que tenía para adaptarse al entorno geográfico de su momento. Lo tenemos, por ejemplo, viviendo en cuevas, adaptándose a las condiciones de vida de donde ellos provenían hacia las nuevas condiciones en la Cuenca de México, al establecer relaciones diplomáticas con los grupos que ya estaban asentados aquí. También se caracteriza porque, si bien el gobernante estableció su reinado en el Cerro del Tenayo y mandó edificar la ciudad de Tenayuca, con la adquisición de conocimientos toltecas en ese sentido, aunque a él no le tocó vivir en esa ciudad, tuvo la gran capacidad para ir formando este reino a lo largo del tiempo. Sabía que al ir formando estos linajes gobernantes en Azcapotzalco, en Xaltocan, en lo que es la Liga de Texcoco e incluso en Culhuacán,
sabría que estaría asegurando su legado para un futuro, y eso es sumamente muy interesante, que nos muestra no solamente un visionario, sino una persona que tenía una idea clara, fija de lo que quería la historia humana. Incluso los mexicas se aprovecharon de esa misma acción que se había dejado de herencia cultural, de la cual reutilizaron para crear su propio imperio. Para los mexicas el legado de Xolotl fue tan grande que voltearon hacia la ciudad de Tenayuca para apropiárselas. Anteriormente ya el gobierno de Azcapotzalco había volteado para apropiarse de este trono y con ello tener el control de la Chichimecatlali. Acto seguido, los mexicas también vieron esa herencia cultural dejada por Xolotl y voltearon también hacia el reino de Tenayuca para conquistarla y entonces tenerla sujeta y al mismo tiempo formarla parte de su herencia cultural. Y entonces lo vamos a ver como parte de ese legado imaginario que dejó en las otras culturas, en los otros reinos a lo largo del tiempo. El gobernante Xolotl aparece mencionado en diferentes crónicas, como las crónicas de Fernando de Alba Iztlizóchitl, cronista del siglo XVII. También aparece en los escritos de Chimalpain y sobre todo lo vemos plasmado en el Códice Xolotl, uno de los códices más hermosos que hay, que hablan de la vida cotidiana de los toltecas chichimecas. Aquí en Santa Cecilia, Acatitlán, existe el Códice J o Códice Santa Cecilia, que es un códice de tipo Techaloyan, es decir, un códice elaborado por tlacuilos indígenas, pero con rasgos europeos. La relevancia del gobernante Xolotl es tan importante que, de hecho, en las primeras páginas se menciona a Xolotl y a su hijo Nopaltzin como parte de los fundadores del pueblo de Santa Cecilia, aunque también se sabe que uno de los fundadores principales fue Tlacatonale, ¿no?, como gobernante de este poblado durante la época de los toltecas chichimecas. Lo que tenemos aquí son los restos de la antigua ciudad, que actualmente ha desaparecido por el desarrollo urbano que tenemos. Sin embargo, lo que ustedes están viendo aquí, pues es la estructura prehispánica más importante de aquí de Acatitlán, en la cual pues resalta la pirámide, ¿no? La pirámide de la cual fue reconstruida principalmente en el año de 1920, donde se realizan trabajos de restauración del montículo que existía, dejan expuesta una escalinata doble. No es sino hasta el año de 1963 cuando el arqueólogo Eduardo Parellón Moreno realiza una reconstrucción de lo que es la pirámide en su totalidad, reconstruyendo los cuerpos escalonados que estamos viendo, las alfardas y las escalinatas de las diferentes etapas constructivas, aunque solamente decide mostrar lo que viene siendo la tercera etapa constructiva que queda expuesta aquí. También decide reconstruir un templo prehispánico basándose en los códices, en las maquetas y en edificaciones como el Castillo de Teayo en Veracruz, en donde se ve también que existe una pirámide culminada por su templo. Entonces se le da el permiso por parte del doctor Eusebio Dávalos Hurtado, entonces director del INAH, para hacer la recreación y que tenga un sentido didáctico el tener un templo reconstruido. De este lado, el arqueólogo Eduardo Parellón decide desmantelar la escalinata del lado norte y solamente va a dejar los indicios de lo que va a ser la escalinata doble. Deja expuesta la subestructura anterior que correspondió a edificaciones hechas por los toltecas chichimecas. A partir de ahí van reutilizando las pirámides de menores proporciones, van construyendo encima y entonces las reutilizan para ir construyendo, en este caso, la pirámide doble, muy similar a la que vamos a observar allá en Tenayuca y también la que estamos observando en Tlatelolco y en el Templo Mayor de México, Tenochtitlan. Son muy similares. Y luego, frente a ella, lo que podemos ver es un núcleo de piedras y una plataforma de acceso
con el desplante de escalinatas que nos habla de la última etapa constructiva. Sin embargo, pues tanto el relleno como la parte que lo cubría fue desmantelada para la reutilización de la piedra, para construir casas, habitación o incluso para construir el templo virreinal del siglo XVI que se encuentra frente a la pirámide. Para los mexicas, como sabemos, en el templo mayor tuvieron Tlaloc y su dios rector Huitzilopochtli. En este caso, varios arqueólogos modernos le han atribuido la misma presencia de los dioses, tanto el templo sur a Huitzilopochtli como para el lado norte hacia Tlaloc. Sin embargo, debemos recordar una cosa muy importante. La cultura que se asentó aquí fue tolteca chichimeca. Se desconoce un poco qué deidades traían ellos. Probablemente Camaxtle, probablemente Tlaloc, también esta deidad Tezcatlipoca, que se habla mucho, que formaba parte del panteón de los tolteca chichimecas. No lo sabemos, sin embargo, se puede especular que para la imposición mexica hayan sustituido a sus deidades por Tlaloc y Huitzilopochtli. Y además, algo que también necesitamos resaltar mucho es que es una pirámide solar. Entonces tiene una representación y una alianza con un dios solar. Esta pirámide, principalmente su fachada principal, está orientada hacia la puesta del sol, es decir, al poniente. De ahí es que también tenga mucha similitud en México, Tenochtitlan, en Tlatelolco, en Tenayuca, siempre hacia la puesta del sol. No todos los pueblos de la Cuenca de México tuvieron pirámides, lo cual nos habla de que el hecho de que aquí hayan construido una pirámide de grandes dimensiones nos habla de la importancia que este lugar llegó a tener, por lo menos para el control de toda esta región. Aquí realizar rituales es la importancia de tener también una pirámide, pero sobre todo cuando se realizan rituales como sacrificios humanos, estas eran vistas por el público en las plazas públicas y generaban un gran impacto, ¿no? También era un aparato de control para todas las masas en cuanto a la cuestión de la religión y sobre todo de la imposición de los gobiernos imperialistas de aquella época. Y entonces Eduardo Parellón lo que hace es generar un templo pues completo, ¿no? Tenemos lo que es el acceso, rematada por un dintel de madera, justamente como se usaba en la época prehispánica. En la parte interna del recinto pues tenemos una pequeña banca en donde pues se colocaban diferentes objetos para la deidad. Como parte de la arquitectura, recurriendo a las maquetas y a los códices, tenemos que en la parte superior hay un remate construido principalmente con un tablero y tenemos una serie de clavos que pueden dar la apariencia de estrellas. Recordemos que las pirámides y los templos y las casas estaban recubiertas con estuco, o sea, una argamasa hecha de cal en color blanco y que cubrían la piedra de todas las edificaciones. Y estas a su vez, este estuco estaba pintado, entonces tenemos ocres, rojos, amarillos, azules, que decoraban con diferentes figuras geométricas las pirámides y los templos, así como los elementos ornamentales, y que a la distancia se podían ver. Daba una sensación de amplitud y de importancia a cada una de esas construcciones. Nos encontramos aquí en el Cerro Tlayacampan, cercano a la pirámide de Santa Cecilia Acatitlán, y justamente podemos ver por qué la importancia que tiene la Sierra de Guadalupe nos obliga no solamente a mirarla con respeto, sino a cuidar los monumentos arqueológicos que en ella se encuentran, como por ejemplo vemos este cúmulo rocoso generado principalmente por andesitas. Estamos viendo el rostro tallado
probablemente en un estilo del posclásico tardío, un rostro con características muy importantes que nos habla de la cultura posiblemente mexica, en donde vemos al rostro tallado de una persona que está probablemente orientada hacia lo que es la salida del sol. Faltaría determinar en qué punto del horizonte se está enfocando, si hay algún punto en particular, pero sí podemos notar que tiene una relación solar. En la Sierra de Guadalupe se han hecho investigaciones, por lo menos desde finales de los años 80. Se ha mencionado al doctor Arturo Montero, entre otros, quien ha recorrido parte de la Sierra de Guadalupe para encontrar, sobre todo, puntos claves para las personas en donde hacían ceremonias para la petición de lluvias. Aunque en este caso en particular es probable este rostro esté apuntando tanto a Santa Cecilia como a Tenayuca como referentes de un posible origen. Tenayuca y Santa Cecilia muestran el origen de la cultura de los toltecas chichimecas, que a su vez va a dar pie a toda una historia de los grupos que se asentaron en la Cuenca de México. Principalmente estamos hablando de los tepanecas de Azcapotzalco, de los cuales se apropiaron del trono de Tenayuca en su momento, y posteriormente con la llegada de los mexicas, quienes a partir de que voltearon también al trono de Tenayuca, lo absorbieron como parte de su propio legado.